Hola, ¿esto ya? Sí, ya funciona. Pues buenas tardes a todos y a todas. Y gracias, Carmen, por la presentación. Y gracias a todas ustedes por pasar la tarde con nosotras. Eh, Voy a empezar con Eduardo Galeano. El otro día, quien estuvo en la sesión de Héctor, también empezamos. El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia ante todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Pues esto es un poco lo que nos va a ocurrir esta tarde con Rosa y con José María. Bueno, saben que el cerebro es un órgano plástico, ilimitado en su capacidad de aprender. Y la sociedad es líquida y está marcada por la inestabilidad, la rapidez de los cambios y la fragilidad de los vínculos humanos. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿De qué manera la curiosidad, la motivación y las metodologías activas influyen en el tiempo de compromiso cognitivo y el rendimiento académico? Pues son algunos de los temas que vamos a tratar con Rosa Casafón y José María Bautista. Os presento Rosa Casafón, ya me corregirá si me equivoco en algo. Seguro que no. Es médica y neurocientífica especializada en aplicar la neurociencia a la educación y al comportamiento humano. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y con un máster en Neurociencias por la Universidad de Barcelona. Su principal aporte es el método TAVID, que ahora nos explicará de dónde viene ese nombre, ¿no? Con Tan mucho bello, gusto, sí. que es un enfoque propio que parte del autoconocimiento neurobiológico para facilitar la reestructuración cognitiva, la gestión emocional y el cambio de comportamiento hacia una vida más saludable y plena. Su trabajo se centra en empoderar a las personas para que dirijan su propio proyecto vital desde el autoconocimiento y el valor personal. Es además miembro de la Cátedra de Neuroeducación, que creo que La V. Con De... Coral también participa en Sí, la sí, Coral Coral de Elizondo, que la Elizondo. tenemos aquí, que nos une Sí. la amistad. Y es autora de obras clave como Viaje a tu cerebro. Bueno, no vengo a vender libros, yo soy maestro rural, ¿no? Pero nos tenemos que basar, ¿no? Pues como Viaje a tu cerebro, Viaje a tu cerebro emocional, que se creo que estaba Sí, en descatalogado, ebook. lo Está en tenemos en ebook. ebook. Y además es coautora de Educarnos para Educar. Y hoy nos acercará pues, su pasión por entender cómo funciona nuestra mente para transformar nuestro aprendizaje y bienestar. No sé si quiere añadir algo. No, no, lo has hecho muy Sí. bien, ¿eh? Yo digo que mi vocación es la medicina y mi pasión son las neurociencias. Y espero transmitiros todo eso el ratito que estaremos aquí juntos. Pues sí, bueno, ahora hablaremos de pasiones también con José María. José María Bautista es experto en educación y cofundador de Learning Flow, un proyecto orientado a ayudar a colegios y profesorado a desarrollar su mejor versión y afrontar los retos del contexto educativo actual. Es autor de obras como este que tenemos aquí, de Liderazgo VICA, que ahora también hablaremos, ¿no? ¿Qué significa VICA? Donde aborda cómo liderar en entornos volátiles e inciertos y es reconocido por su pensamiento creativo y enfoque innovador en educación. Su labor con Learning Flow y otros proyectos educativos, pues asesorar a miles de docentes cada año, y no me equivoco al decir miles, porque además estáis en varios países trabajando, y busca transformar la cultura escolar más allá de metodologías tradicionales. Combina su experiencia práctica con una profunda reflexión sobre el significado y propósito de la educación en la sociedad contemporánea. Y su pasión es el tema de la pasión. Afirma que hoy la clave no está en la tecnología, ni en la calidad, ni en la planificación, que el gran elemento disruptivo es la pasión.
No sé si quieres añadir algo Me más. conoces mejor que a mí mismo. Muy bien. Entonces, Muchas bueno, gracias. pues os queda a vosotras. Os queríamos poner en antecedentes del perfil, ¿no? que tenemos la oportunidad, gracias a la Fundación Ibercaja, que el otro día metí la pata. Y antes de comenzar la conversación, pues agradecer a la Fundación Ibercaja por el diseño del programa Educar para el Futuro, que este año pues la Fundación celebra la entidad, ¿no? Su 150 aniversario, reafirmando su compromiso con una educación de calidad basada en el conocimiento, la investigación y el desarrollo integral de las personas. Así que muchas gracias a todas ustedes por acompañarnos, porque lo que viene empieza con ustedes y con Rosa Casafón y José María Bautista. Y bueno, antes de empezar, aunque nos gustaría saber el perfil de la gente que tenemos en la sala y por saber quién viene como familia. Bueno, familias son todos, pero como docentes, por ejemplo. ¿Quién son docentes en la sala? ¿Mayoría? Muchos. ¿Sí? ¿De infantil? ¿De etapa infantil de 0 a 6 años? ¿De primaria? ¿De secundaria? ¿Universidad? ¿Equipos de orientación? ¿Inspección? Estamos Tenemos libres. inspección. ¿Escuela de adultos? Que siempre se me olvida. ¿Alguien de escuela de adultos? Mira, muy bien. qué buena pregunta. Sí, sí. Y como familias, bueno, familias son todas, ¿no? Decíamos, pero que no tengan vínculo con la docencia, que también son educadoras estas personas. Ahora, claro que sí. Yo iba a añadir, ¿y como educadores? ¿Cuántos educadores hay aquí? Pues todas y todos, ¿no? ¿Cuántos? Levantad, levantad. Todo el mundo. Tenemos que ser educadores. Sí, pues ahora iremos profundizando en distintos temas, ¿no? Ya veis que ambos trabajáis con la mente, ¿no? Con la misma finalidad. Mentalistas. Pues eso. Que entiendo que la finalidad es la mejora del ser humano a través del conocimiento del cerebro, pero ambos desde ángulos complementarios, no distintos, Sí. entiendo que complementarios, porque Rosa Casafón aportan, ¿no? El qué ocurre desde la biología, la gestión interna de lo que ocurre aquí, y José María Bautista pues aportar cómo lo aplicamos, ¿no? La metodología y el cambio sistémico que necesitamos, ¿no? Actualmente. Rosa, tú te centras en la neurobiología. No solo en la neurobiología, también en el comportamiento y en el pensamiento. Sí, sí. Cuando realmente, cuando definí el método David, ya era para eso, partir del autoconocimiento de estructuras, de biología y de capacidades, para después definir herramientas de aplicación en la vida. Eso sería un poco el método Tavis, que ahora veremos, ¿no? Como ese método, esas herramientas que podemos utilizar. Sí, sí. Y José María coge este individuo, ¿no? Y lo sitúa en un entorno social y organizativo, que podría ser los centros educativos, ¿no? Y así que podríamos decir que Rosa nos enseña a gestionar nuestra sala de máquinas, ¿no? Biológica, Sí. y José María pues, nos da las llaves para conducir ese potencial, pues la complejidad que decíamos, como decía Bauman, ¿no? Esta sociedad líquida. Pues podemos empezar por ahí. Una Rosa. sala de máquinas muy especial, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy especial. Claro, Ahora lo veremos. Eso. ¿Cómo podemos usar esas herramientas, ¿no? en esta incertidumbre? Era un poco la pregunta. Pero antes te quería preguntar, porque desde hace un tiempo Sí. tú te basas como unos principios universales Sí. consensuados por Por pedagogos, sí. por- Psicólogos, neurocientíficos y educadores que se reunieron en el 2007. La promotora de eso fue una mujer en Harvard y definieron, y los he traído, son los que tenéis en pantalla, definieron 6 principios universales en los que se pusieron de acuerdo todos en relación al cerebro, la mente y el aprendizaje. Y estos principios, claro, son por los que nos tenemos que guiar, conocerlos
como educadores es fundamental. Desde la neuroeducación, desde la cátedra a la que pertenezco, los tenemos muy presentes. Oye, y que sea un hexágono ahí como un panal de abejas, tendrá su significado de... Bueno, como son 6, sí, está muy bien, porque las abejas además... Lo decía por la metáfora, ¿no?, de la colaboración, son, que también... son elementos muy interesantes para estudiar. Dentro de estos 6 no hay uno más importante que otros, pero todos estos conceptos configuran la capacidad que tiene nuestro cerebro para crear constantemente. El cerebro singular, ¿qué quiere decir? Y seré rápida, solo para centrar el tema. El cerebro singular quiere decir que cada uno y cada una de nosotros somos capaces de crear pensamientos, sentimientos y comportamientos distintos. Y es único esto. El cerebro plástico quiere decir que nuestro cerebro, y no solo el cerebro, sino tanto neurotransmisores que generamos como neuronas, tiene la capacidad de cambiar con cada experiencia. Imaginaros, o sea, pensamos que hemos acabado la vida, dices, oh, es adulto, ya no cambiará. Pues no, seguimos cambiando toda la vida. Las experiencias previas, que es otro de los principios, quiere decir que nuestro cerebro graba lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, con nuestras memorias antiguas. Y eso es un gran reto para el educador. ¿Por qué? Porque tiene que estimular un entorno saludable y además rememorar cosas para que podamos aprender mucho más. La memoria, la atención y el aprendizaje son sistemas conectados en los 3. Quiere decir que si hacemos una cosa, hacemos las demás. Y se definen diferentes sistemas en nuestro cerebro para memorizar, prestar atención y aprender. Los potenciales y variabilidad, que hablaremos seguro de eso, bueno, cada uno somos diferentes. Por tanto, ¿qué tendrá que hacer el docente o el educador? Estimular el potencial propio de cada uno, porque somos diferentes y cada cerebro y mente es única. Cerebro cambiante, os he dicho que cambia con cada experiencia. ¿Qué hace? Crea podas. Hace podas para no sobresaturar el cerebro. Y esas podas, ya hablaremos en la conversación, también son en determinados momentos de nuestro como desarrollo. La adolescencia, ¿no? Que hablamos que hay una poda neuronal Exacto. que es necesaria, como las vacaciones. Exacto. Es así. Creo que sí. El otro. ¿Sí? El otro rosa, sí. Bueno, no pasa nada, me los quito los dos y después ya los retomaremos. Sí, era divertido, pero sí, así pero mejor. bueno, así se distraen solo con lo necesario. Muy bien. Pues, y José María, esta plasticidad de la que habla Rosa, tú que hablas de innovación educativa, tratas de, con el modelo VICA, ¿no?, que es cómo liderar en un contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿cómo la incorporamos en el aula? A ver, si vivimos en un mundo VICA, pues habrá que preparar a los alumnos para que vivan en un mundo VICA. Esto es ¿me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que el mundo VICA tiene serios problemas, provoca efectos negativos, a la vez que manifiesta un mundo maravilloso. A la vez. O sea, un mundo volátil en el mundo del trabajo, pues es maravilloso, porque tú te puedes ir de tu empresa cuando te dé la gana. Mi padre no lo pudo hacer. Estuvo 40 años en la misma empresa. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un poquito de secuestro de la amígdala aquí. Y es que el mundo pre-VICA, simple, cierto, previsible, es una maravilla para algunos, porque tú sabes dónde estás y qué va a venir después. Pero en el mundo VICA, claro, tú puedes amargarte la vida,
Por la incertidumbre que Claro, que por tenemos. todo. A un educador le puede molestar más la complejidad, a otro le puede molestar más la incertidumbre. Entonces, ¿qué hacemos en el aula? José María, ¿alguien no sabe lo que quiere decir Ah, VICA? es verdad, perdón. Levantar la mano, ¿quién no lo sabe? Vamos Perdón. a definirlo. ¿Qué Sí, le parece? es muy sencillito. La V de que vivimos en un mundo volátil. ¿Estaréis de acuerdo que el mundo actual cambia una barbaridad de un día para otro? Y más en el contexto en el que estamos. Y la I de incierto. No sabemos qué va a pasar. Esto nos asusta y esto es positivo y negativo todo. La C es de complejidad y la A de ambigüedad. Tenemos serios problemas en el mundo de la posverdad en saber qué es verdad y qué es mentira. Entonces, ¿qué hacemos en el aula? En un mundo complejo, ¿qué le hacemos al alumno? ¿Le creamos ahí una campanita, un invernadero para que no reciba la radiación de la complejidad? Digo yo que habrá que prepararle. Es que estamos prisioneros del estrés. Ya, ¿y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Quitamos el estrés de las aulas y que aquello sea el nirvana? Y cuando salgan los alumnos de tu cole, ¿qué van a hacer en el mundo? Porque el mundo es VICA. No sabemos cómo será dentro de 15 años, pero hoy día es VICA. Pero eso no supone como una presión ya hacia abajo, que en infantil ya tenían que salir con esa herramienta. Bueno, hay que hacer las cosas con sentido común, ¿me explico? Es decir, tú en infantil, yo no, nuestro equipo que trabaja mucho dentro del aula y siempre estamos acompañados por alguien, orientador, equipo directivo, coordinador, nunca me he encontrado un coordinador que nos acompañe que no coincida con nosotros. ¿Tus alumnos están dormidos o despiertos? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? ¿Están aprendiendo habilidades emocionales o matemáticas o lo que sea? Entonces, hay que hacer las cosas con sentido común. Si un alumno en 3 años está dormido, no está aprendiendo. Pongámonos de acuerdo en eso. ¿Qué hay que hacer? Ahora veremos qué es lo que hay que hacer, pero partiendo de ese principio por lo menos, ¿no? De todas formas, en el tema del mundo VICA, genera estrés contemporáneo. ¿Qué es el estrés contemporáneo? El estrés contemporáneo no es el que sufrían nuestros padres ni nuestros abuelos. El estrés contemporáneo ha estado muy bien estudiado por Sonia Lupien, que es una canadiense que ha dedicado toda su vida a estudiar eso. Y hay 4 escenarios: la novedad, lo imprevisible, la falta de control y la amenaza de la personalidad. Estos 4 escenarios los comporta este mundo VICA. Cuantos más escenarios están presentes, más estrés tenemos. Yo estoy muy de acuerdo contigo que se les tiene que enseñar a gestionar ese mundo. Pero yo que me dedico a la promoción de la salud, yo añadiría, y estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos a prevenir, vamos a pensar qué mundo queremos y no a dar por supuesto el mundo que tenemos, sino qué mundo quiero y cómo invierto yo para influir en ese mundo. Porque yo pensar, como decía ahora mismo Gigi, que a los más chiquitines enseñarles a por sí ese mundo tan estresante, ya les tenemos que condicionar desde pequeños. En realidad los chiquitines se entristecen y se les tiene que enseñar a identificar emociones y a regularlas. Claro, porque ¿qué papel juegan las emociones? Que eso pues, habla mucho, ¿no? Del Mucho. sentido de las emociones y más en estas etapas, que parece que no. Es fundamental. Desde 0 años ya. Sí, es fundamental. O sea, lo que primero desarrollamos nosotros es el mundo emocional. La sorpresa, la alegría, todo eso son emociones básicas que están presentes desde que nacemos. El interés es lo que dirige nuestra atención. Pues claro, un chiquitín se estresa igual que un adulto, lo que pasa que no sabe que lo está haciendo. Por tanto, el referente tiene que saber cuidar eso.
Y eso es muy importante. Saberlo identificar y cuidarlo y ayudarle a que regule. Se puede hacer, ¿eh? Desde chiquitines, chiquitines. Claro, y en un contexto social, que el aprendizaje también es eminentemente social, y eso como lo conseguimos, que haya el sitio al que vamos, que haya esa coordinación, ¿no? Que también Claro. lo trabajáis mucho con el tema del liderazgo, que haya docentes o profesionales que asuman ese riesgo, ¿no? A ver, es que la educación es algo mucho más importante de lo que aparentemente estamos demostrando como sociedad. O sea, si tú que estás en un ecosistema donde habéis construido estos lazos, estas interconexiones, esto debería ser obligatorio. Es decir, la escuela debería ser un nodo de sabiduría, de emociones y de compromiso social. Nosotros esto lo hacemos, lo digo por dar luces, ¿vale? Con un principio que viene del liderazgo, que no os riáis, ¿eh? Se llama efecto IKEA, ¿vale? No os riáis porque no me habéis hecho caso, ¿eh? ¿Por qué se llama así? No lo inventa IKEA, El ¿eh? efecto IKEA en los claustros, ¿no? En todo, en todo. Y consiste en lo siguiente. Si el líder me lo da todo hecho, es un mueble que yo compro montado. ¿De quién es el mueble? Del líder. Si yo participo en la elección de la madera, en el color, y lo pinto, y lo construyo, y lo coloco, entonces el mueble es mío. Pero ni siquiera es mío, porque si lo hago juntos, el mueble es nuestro. Es compartido. Es compartido. Entonces, yo aquí siempre cuento un proyecto, veo aquí que están Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de María Rafos. Nosotros hemos hecho esto con un montón de instituciones de España y con un montón de colegios, pero últimamente lo estamos haciendo con una institución a nivel mundial. Y cuando hemos hecho un proyecto educativo. Y cuando yo pregunto en las formaciones que tenemos, ¿quién ha escrito este proyecto? Y oirás que contestan, 4.000 personas. ¿Por qué? Porque lo han construido 4.000 personas de no sé cuántos países, 25 países, de no sé cuántos centros y comunidades, y para que funcionen los proyectos, la gente tiene que sentirse que son suyos, Que son partícipes. que son co-creados. ¿Y sabes por qué es lo pasa mismo- eso? No es lo mismo el concepto de participación o misión compartida. Estos conceptos son ligeramente, pero no es mío. Es que tú me lo das hecho y tú participas. Pero eso pasa porque nuestro cerebro es un órgano de conocimiento social, más que individual. Fenomenal. Nos moriríamos si estuviéramos solos. La soledad mata más que 15 cigarrillos diarios. La soledad no querida. Ahora creo que no sé qué país de Europa han creado el Ministerio de la Soledad, precisamente Claro. para esto. Ah, qué bueno. Claro, porque, y claro, lo que quiere nuestro cerebro es socializar. Socializar de forma saludable, claro. Ahora que hablas del IKEA, no puede ser que pase con el IKEA, que nos aduce y nos perdemos en el proceso. Entonces, ahí no sé qué papel figura, qué papel tiene la atención, ¿no? En focalizar el Bueno, propósito, ¿no? La atención es importantísima porque la atención es una herramienta de alto nivel, que decimos nosotros, que nos permite aprender tanto si es consciente como si no lo es. Lo que pasa que la atención consciente es la que voluntariamente podemos focalizar en una cosa o en otra. Pero la atención es la clave. La atención inconsciente nos la llama la emoción, por ejemplo. Si hemos perdido la atención momentáneamente y hemos dicho, uy, ¿qué hace Rosa? Porque nos la llama la emoción. Pero el resto es una atención consciente que yo la defino como la puerta de entrada voluntaria al conocimiento. Por eso es tan importante, pero fijaros, en el cerebro
es muy interesante porque muchos neurocientíficos ya se han dedicado a estudiar dónde está centrada. Y no la tenemos centrada en un sitio concreto, son sistemas atencionales. ¿Qué quiere decir sistemas? Quiere decir que si tenemos 86 o 85 mil millones de neuronas, estas neuronas se organizan en sistemas. Pues hay unos específicos para trabajar la atención, diferentes atenciones. La de observación, unos. La atención operativa, la que estamos usando ahora para escucharnos, otros. La atención de alerta, otros. Y cada uno de estos sistemas funciona con un neurotransmisor diferente o discretamente diferente, porque alguno tiene más de uno. Pues fijaros, estos sistemas, cuando nosotros, desde que somos chiquitines, también evolucionan de forma diferente en función de nuestra edad. Es apasionante, ¿eh? Porque esto, ¿por qué es interesante para el docente? Pues porque tiene que saber que el de la atención operativa, hasta los 4 o 5 añitos, no le puede decir a un niño, deja de hacer esto y haz esto, ¿no? Le tiene que hacer trabajar con el de orientación. Por ejemplo, mira qué pelota tan bonita tengo, y tapar el enchufe. Fijaros si es simple. Es simple si sabemos el fundamento. La atención es la herramienta máster en el método TABIT, porque es a través de la que podemos realmente orientar qué es lo que quiero aprender y cómo reforzarlo, o qué es lo que quiero desestructurar porque voy a dejar de atenderlo. Y cuando hay dificultades, tú hablas, José María, de la neurociencia de la inclusión, que entiendo será ¿De la neurociencia de la? de la inclusión, de atender a toda esa diversidad, Sí, ¿no? sí. Porque en el aula tenemos Sí. pues, distintas capacidades y tú en esa línea apuntas sobre la neurociencia de la inclusión, ¿no? Partiendo, entiendo que la diversidad nos hace mejores personas y mejores profesionales, porque es un reto atender a la diversidad que encontramos Sí, señor. en los colegios. Claro, es que hay que educarlo todo, ¿no? Es decir, hay que educar el cerebro o una pedagogía más lógica, una pedagogía más intuitiva, hay que educarlo todo. Pero hay que saber también el contexto del mundo, cómo ha cambiado. Nosotros hablamos mucho de que hemos pasado en las grandes empresas de primar la eficiencia a primar la feliciencia. Es decir, en el mundo pospandémico en el que estamos, ya no podemos pensar que los trabajadores son robots mecánicos, sino que son personas que se pueden ver bloqueadas por problemas de salud mental y hay que cuidar eso. Entonces, estamos hablando antes de las habilidades emocionales. Esto tenemos que hacerlo. Es decir, tiene que haber un currículum emocional con mucha más potencia, incluso porque aquí hay un problema pedagógico, ¿vale? Aparte de los contenidos. ¿Qué habilidades cogemos? Me da igual. Simplemente con que elijas y con que crees foco en eso. Porque el problema es la dispersión. Entonces, si tú eliges, es que mis alumnos no se esfuerzan. Vale, piensa, ¿qué habilidad hay debajo de eso? Entonces, ¿tú quieres, por lo que sea, entrenar la persistencia? Búscate las bases de cómo funciona la persistencia, Nuclear Cumbes, Lea, Polzow. Es que leemos poco, hablábamos antes, ¿no? ¿Y qué es lo que yo intuyo que está fallando cuando hablamos de estas habilidades que en el mundo de la empresa se llaman habilidades blandas? Ya empezamos mal. O sea, si ya me lo llamas habilidades blandas, por Dios, si es lo más importante que hay en el mundo, en la vida, pero cuando te jubiles tú vas a vivir de esas habilidades, no de la pensión, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que intuyo que está fallando? En España tenemos una cosa que se llama tutorías, que nosotros que trabajamos en más de 20 países y esto no existe fuera de aquí. Aprovechemos ese espacio. ¿Y cuál es el paso que necesitamos dar? Necesitamos dar el mismo paso que hemos dado en matemáticas y en lengua. Tenemos que pasar de que lo emocional sea algo esporádico, espectacular,
o episódico a que sea estructurado, que tenga unas metas de aprendizaje y que tenga un proceso. Porque la neuroplasticidad, un cerebro pesimista no se convierte en optimista porque un día hagas una fiesta. Necesitas un proceso que mínimo es de un trimestre, es de un año o es de todo un currículum. Entonces, necesitamos dar mucha más seriedad desde la fundamentación y desde la programación de estas metas, lo mismo que estamos haciendo en el paso de contenidos a competencias en matemáticas y en otras materias. Y desde la fundamentación, ¿cómo podemos rediseñar, ¿no? este cerebro? Y yo creo que lo fundamental es empezar por el educador, lo fundamental. Porque ya desde pequeñitos aprendemos por observación, por atención compartida. ¿Que eso qué quiere decir? Fijaros, eso es un niño de un mes, cuando empieza a ver ya los objetos. Si yo sigo este objeto sin parpadear, el bebé que está a mi lado interpreta que aquello es fundamental y lo graba como fundamental. Si yo parpadeo, y eso se utiliza en investigación, si yo parpadeo, no es tan importante. Esto es atención compartida y empatía. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que el educador educa o deseduca más con el ejemplo que con lo que dice. Uh-huh. Porque desde pequeñitos hacemos eso. Entonces, ¿por dónde se tiene que empezar? Por educar al educador. Porque niños tengan la edad que tengan, cuando están a nuestro alrededor, seamos padres, seamos maestros o seamos compañeros de trabajo, educamos más o deseducamos con el ejemplo que con lo que decimos. Y por ahí se tiene que empezar. Eso va atado ¿a qué? A los valores fundamentales, a la ética y a la honestidad. Porque se puede ser honesto, pero no suficientemente ético. Por tanto, yo creo que es importantísimo, y antes ha salido, nuestra sociedad, lo fundamental es invertir en educación e invertir en sanidad, que es invertir en las personas. Uh-huh. Claro que muchas veces se habla del gasto en educación y teníamos que hablar de la inversión en educación, ¿no? Sí. Claro, y lo que habla Rosa, José María, también hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos, de la importancia de un contexto emocional, incluso socioeconómico, porque ahora estamos viendo, pues, dentro de estas incertidumbres que tenemos en la sociedad, claro, si un niño y una niña no sabe qué va a cenar esta noche, Sí. pues difícilmente la influencia, ¿no?, del contexto. Claro, vamos a ver, es que educamos para el mundo, para vivir en el mundo. Entonces, por poner un ejemplo, a mí en estos momentos tenemos un proyecto que se llama Dream Time. En vez de Dream Team, el tiempo de los sueños. ¿Me explico? Que una de las cosas es este lema de no hay planeta B, ¿lo conocéis? No hay planeta B. No hay planeta B, es decir, que no... O no hay plan B. No, planeta B. Planeta B. Sí, hay Yo camisetas y tal, significa que es el tema ecológico, ¿no? Que si destrozamos este planeta ya no hay otro. Ah, bien. Bueno, bien. a lo mejor Elon Musk consigue llegar a Marte algún día, pero en principio lo tiene complicado. Entonces, nosotros decimos, no hay planeta B, pero sí hay generación B. Sí hay generación beta. Sabéis que ahora estamos con la generación alfa. Y entonces estamos a tiempo de construir, de generar, de sembrar una generación beta. Entonces, a mí lo que más me preocupa en estos momentos es la sensibilidad ecosocial de nuestros alumnos. Y esto tenemos que educarlo, tenemos que medirlo, tenemos que entrenarlo y tenemos que hacer algo, los educadores que quieran, las familias que quieran, pero no puede ser algo que dejemos al azar, porque cualquier cosa que queramos hacer en el mundo, o lo hacemos a través de la educación,
o ningún ministerio lo conseguirá, ningún hospital lo conseguirá, ningún ejército lo conseguirá. Bueno, yo diría que cualquier revolución viene de abajo, ¿eh? Eso es cierto. Y yo añadiría que aquí hay una responsabilidad individual, aparte de pedir responsabilidades a los gobiernos, porque por el mero hecho de existir ya tenemos que ser coherentes en eso, ¿eh? Y sí que es cierto que podemos hacer mucho a nivel personal, sin que cambie el sistema educativo. Cuando un niño no sabe lo que va a cenar, quien le rodea tiene que saber que no va a cenar. Me refiero a que si este pequeño sus necesidades básicas no las tiene cubiertas, es lo que primero su entorno tiene que cubrir. Porque sin tener cubiertas las necesidades básicas, no vamos a ni cuidar emocionalmente ni cuidar cognitivamente. A mí me gusta, más que hablar de inteligencia emocional, hablar de competencia cognitiva emocional, porque el pensamiento y el sentimiento y el comportamiento van totalmente unidos. Entonces, como referentes o entorno, que lo ha sacado antes, yo creo que es fundamental el interés real por las personas. Y cuando digo por las personas, digo también por esos pequeños que están o en mi aula o en mi entorno y que yo, como miembro de esta sociedad, tengo que ayudar a cubrir esas necesidades. Y en ese entorno, como docentes, Sí. se nos presupone que tenemos que ser también competentes emocionalmente. Sí. O sea que, y Sí. en la línea que apuntabas de que tenemos que ser referencia, Sí. por eso propone el método Tavis, ¿no? Para que... Sí, y fuera del método también, porque fíjate, nosotros desde la Cátedra de Neuroeducación fomentamos una educación sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a hacer una formación, proponemos no solo formar al profesorado, a la empresa, proponemos formar a la familia y a los niños. O, si son muy pequeños, a través de sus docentes o de sus maestros, que les llegue eso. Y el vínculo es fundamental, porque si no hay vínculo, no se penetra, ¿eh? Por tanto, yo no hablaría tanto de dopamina o de oxitocina como de vínculo, porque todos sabemos lo que quiere decir vínculo. Y el vínculo puede ser negativo o positivo, ¿eh? Y estoy hablando de un vínculo de confianza, un vínculo de saber que el referente que tengo allí tiene capacidad de ayuda si la necesito. Y eso es obligatorio. Si no, tenemos que dejar nuestro trabajo, porque no somos capaces de hacerlo bien. ¿Y el método Tavis nos puede ayudar de alguna forma? Sí, el método es ese ¿Por qué se llama Tavis? Se llama Tavis porque hace muchos años, antes de que yo lo definiera, conocí a través de un muy buen amigo que ya nos ha dejado, el personaje de David. David era un médico que murió en 901 en Constantinopla Antigua. Y él, aparte de matemático y médico, era aficionado a la astronomía y descubrió la estrella Tabit en la constelación de Orión. Y la estrella Tabit simboliza la que resiste. Entonces yo pensé, yo si algún día hago algo que valga la pena transmitir, le voy a poner Tabit. ¿Por qué? Porque yo era médico, soy médico, me siento médico, soy consciente de eso, y la estrella era como una neurona y el cerebro era como una constelación. Y pensé, es una metáfora redonda. Y entonces el método, ¿qué pretende? Pretende, a través de conocer un poco más
nuestro cerebro, la mente y el cuerpo, que no tenemos que olvidarlo, porque antes, previamente, nos han hecho una entrevista y me han hecho una pregunta interesante, el por qué el cerebro se considera un órgano que tiene 5 dimensiones y no 3, como los otros, ¿eh? Y ahora podemos hablar de esto si queréis un poquito, porque ya veréis que viene a colación. El método lo que pretende es, a través de conocer un poco más la mente, el cuerpo y el cerebro, definir unas herramientas para saber construir el pensamiento, saber construir el sentimiento y saber construir el comportamiento saludables. Porque pensar negativamente sabemos todos, pero cómo convertir esto en algo que sea adaptativo no nos lo han enseñado. Entonces, claro, cuando este trabajo lo haces con padres, con docentes y lo haces jugando la mayoría de veces, porque ya es suficientemente trascendente la vida como para que nos amarguemos aprendiendo todo eso, pues esto es una muy buena herramienta para saber conducir tu vida y influir la vida de los demás. O sea que sí. Y José María, como pedagogo, claro, cuando metemos todo esto en el aula, hace falta una dosis de creatividad, ¿no? Que también habla mucho sobre la importancia de... Sí, creatividad, sentido común y mucha ingeniería. Es decir, la pedagogía es una ingeniería. Se sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y luego el contexto te da la variabilidad típica del contexto y la sociedad en la que estamos te va a pedir responder adaptándote al contexto. Esto es la creatividad. Mientras que hace 50 años tú simplemente tenías que hacer lo que te habían enseñado a hacer. Pero ahora el pensamiento complejo es cómo todo lo que tú has aprendido vas a generar una respuesta que sea fruto de ese contexto puntual que tienes. Eso es la creatividad. No podemos confundir la creatividad con la creatividad artística, que es imprescindible y es necesaria. Los niños tienen que saber pintar y jugar e inventar y generar metáforas, ¿vale? Pero la creatividad tiene que tener, esto quien mejor lo ha estudiado ha sido Vygotsky, con un libro maravilloso, La imaginación infantil, no sé cómo se llama, donde viene a decir, esa creatividad de que el niño es un Einstein en potencia, sí, pero la creatividad necesita muchísimo trabajo por debajo. Entonces, cuando no hay en las aulas rigor académico, pasa que en vez de generar reflexiones profundas, estamos generando opiniones fruto de múltiples sesgos que tenemos sin ningún tipo de base. Entonces, ahí están los de Harvard diciendo, oye, hay 8 tipos de pensamiento y entrénalos. Y un pensamiento es, aprende a generar reflexión basada en evidencias. Y entonces, claro, llega... ¿Esto cómo se traduce? En una técnica que muchos conoceréis, de David Perkins, que se llama veo, pienso, me pregunto. Y entonces tú, claro, tú ahí estás generando... ¿Cómo vamos de la amígdala al lóbulo prefrontal? Pues generando el veo y me detengo. Pienso y hay un momento para pensar, que no es prisionero de la hiperactividad que podemos... Y me pregunto. Entonces tú con una rutina tan, por poner un ejemplo, una rutina tan sencilla como esta, estás generando una capacidad creativa basada en la reflexión profunda. Entonces, ¿dónde está el secreto? Nosotros hablamos mucho de metacognición registrada. No me vale con que, y esto, yo, bueno, trabajo con un montón de colegios de aquí de Aragón, hasta profesores de educación física terminan la sesión
y hay 3 minutos de metacognición. Y el truco está, ¿cómo hago que esa metacognición sea registrada? ¿Por qué? Porque en el mundo complejo, el método de David Perkins se llama pensamiento visible, no es casualidad. El modelo de John Hattie de Australia se llama aprendizaje visible, no es casualidad. ¿Por qué? Porque la única manera de entender la complejidad es tener una visión panorámica de todo lo que estamos haciendo, de dónde hemos empezado, un tema, dónde estamos, qué vamos a seguir, qué generamos aquí y qué es el pensamiento profundo, que es porque estamos prisioneros de esa taxonomía de Bloom, donde la creatividad estaba arriba, y tenemos que ir a la taxonomía de Marsano, que pone la metacognición arriba. Y tenemos que ir a otra taxonomía, perdonadme los tecnicismos, ya no digo más, pero quien mejor ha estudiado el pensamiento complejo, profundo, es una taxonomía que se llama SOLO, que tiene 4 niveles. El nivel unilateral, que es tú trabajas una idea, una idea, una idea. El nivel complejo, trabajas muchas ideas. El nivel conectivo, conectas las ideas. Y el nivel de transferencia, vamos a llamarlo así, y es que aplicas lo aprendido a otra historia relacionada con tu contexto, no elucubraciones. Eso es la verdadera creatividad. ¿Me explico? Y luego tú, en clase por la tarde y tal, déjales que inventen, que vivan, que no sé qué, pero dedican momentos. ¿Ves? Entonces, esta parte de ingeniería es la que hace que nos tengamos que sentar más de lo que hacemos a formarnos, a diseñar, etc. Que lo dejamos Yo añadiría una cosa aquí, porque estamos hablando de una cultura de pensamiento y de pensamiento crítico, de pensamiento analítico, pero hay otra previa, que es enseñarnos a pensar de forma saludable. Porque si no aprendemos a generar pensamientos positivos, y no estoy hablando de Happy Flowers, sino un niño que diga no soy capaz. Eso ya le incapacita para pienso, luego me pregunto y hago. Le incapacita para hacer ese proceso. Claro. En cambio, el adulto tiene que aprender a discernir cuando un niño se entristece, cómo hacer que salga de allí, cómo animarle a que sea capaz, sin decirle, vas a cambiar el pensamiento. O sea, en cada etapa se puede trabajar con el pensamiento de forma previa a empezar una cultura de pensamiento. Y esto lo tiene que hacer el adulto referente. Primero de todo, fijaros, una cosa muy sencilla, decir, no quiero suspender el examen. Es un pensamiento negativo. Quiero aprobar el examen. Es un pensamiento positivo. Pero ahora os voy a decir, quiero aprobar el examen. ¿Qué es eso? Es un pensamiento negativo. Claro. Y he dicho lo mismo en cuanto a la palabra. Esto un educador tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Porque este niño a 3 añitos ya funcionará de forma diferente si yo le enseño a cómo observar aquello que quiere, que le hace sentir bien, en lugar de observar lo que no quiere, que le hace sentir mal. Y esto a través de metáforas, de la bola verde, la bola roja, que es una de las metáforas que el método David ha creado, o a través de la neurona que crea oportunidades. En función de la etapa educativa, podemos crear personajes para que aprendan a pensar saludablemente. Y después sí. Después, educar el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, la cultura de pensamiento. Pienso que me pregunto cómo puedo transferirlo a que lo aplico. Pero hablamos de un proceso lógico de pensamiento, ¿no? Donde primero pensamos antes de actuar, comunicamos y... Esto es muy interesante lo que estás diciendo porque a la práctica no sirve para nada.
¿Por qué no sirve para nada? Porque estamos haciendo una disertación de intentar laboratorio. analizar, ojo, que es muy bueno cuando tú quieres estudiar el pensamiento, la emoción y el comportamiento, ¿eh? Pero a la práctica no nos sirve pensar si primero pienso o luego siento. Sentir es emoción más razón. Es emoción más razón. Cuando sentimos ya estamos pensando, sepamos o no lo que pensamos. Por eso es tan interesante hacer un previo de autoconocimiento. ¿Qué es el pensamiento? Pues yo lo defino de dos formas. Es una unidad de información y energía que genera una química que no solo me afecta a mí, sino también a todos vosotros. O es la observación mental. Y os lo he demostrado cuando he dicho, quiero aprobar el examen. ¿Qué estoy observando? Que no lo apruebo. Por lo tanto, tiene una valencia negativa. Y cuando digo, quiero aprobar el examen, me estáis viendo que veo la posibilidad de que voy a aprobarlo. Por lo tanto, mi observación mental está en un sitio totalmente opuesto. Esto que es tan sencillo, tendríamos que tenerlo tanto por mano, porque esto es lo que nos va a deprimir el sistema inmunitario o a potenciarlo, a darme capacidad para afrontar una resolución de conflictos o no tenerla. El poder transmitir afabilidad con quien me relaciono o todo lo contrario. Y es muy simple. Claro, esa ecuación quería meter pues, ese proceso, ¿no? El tema del amor o la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Que ahora se Sí. está con, pues no sé si con Rosalía o no, se está poniendo Oye, a través de te de juro que moda. iba a hablar de Rosalía, Ah. pero de otro tema, ¿eh? De pensamientos intrusivos que estaba hablando Rosa. Sigue. Por eso que también tiene ahí, en esa ecuación, tiene un elemento importante, ¿no? Cuando hablamos de valores. Claro. Vamos a ver, es que aquí, mira, esto el currículum inglés lo logró, consiguió meter la inteligencia espiritual en el currículum. Y Howard Gardner intentó, es muy interesante ver cómo empieza argumentando la inteligencia espiritual y termina con la existencial y termina diciendo, bueno, pero es media inteligencia. Entonces, pero hombre, o te metes o no te metes. ¿Me explico? Sí. Nosotros que trabajamos mucho con congregaciones religiosas, creemos que estamos en un momento especial donde el tema del sentido de la vida podría ser lo más importante, junto con el tema social, de la sensibilidad social. Entonces, vivimos en un mundo prisioneros de los pensamientos intrusivos. Tenemos una crisis de salud mental en adolescentes que debería parar el país. O sea, es que cualquier informe que te cojas, UNICEF, cualquiera, te está hablando de 40% de adolescentes, 50% de adolescentes que no encuentran sentido a la vida. Pero vamos a ver, y ya no nos metemos en ideación de suicidio, de un montón de cosas. Entonces, yo lo siento por los educadores, pero es que nos toca esto. A los barrenderos les toca una cosa, a los médicos otra, a los educadores nos toca afrontar esto como tarea colectiva. Porque no es verdad que les toque a los educadores arreglar esto, sino que es Nos toca a todos. liderar esto. Nos toca a Como has todos. dicho muy bien antes, Sí. educadores somos todos. Sí, nos Entonces, toca a todos. nosotros, el tema religioso es distinto, ¿eh? Que también hay que, quien trabaje esto, tiene que trabajarlo de una forma, también hay que transformarlo y tal. Pero la inteligencia espiritual, y si no te gusta inteligencia existencial, yo estoy dando conferencias con Cristian Gálvez, que está en este tema, Rosalía está en este tema, la película Los Domingos de aquí está en este tema. Entonces, me encantan los domingos porque es una visión respetuosa, pero no sectaria. ¿Me explico? O sea, que podamos hablar pluralmente de este tema y que podamos, porque muchos colegios religiosos con los que yo trabajo de aquí de Aragón, hay algunos que llegan a tener un 60% de musulmanes, ¿eh? Entonces, tú lo ves en el recreo, ¿vale? Entonces, esto de la inteligencia espiritual, o llámalo inteligencia existencial si te gusta más, debemos afrontarlo. Y estamos hablando de que el libro de Víctor Frank lleva no sé cuántos años
en la lista de libros más vendidos de no ficción o sea, es una... ¿Y cuál es el tema? Que esto nosotros lo hemos traducido en herramientas concretas para trabajarlo dentro del aula con los educadores. Es que me encanta esto de Rosa, de que primero el educador y con las familias. Entonces, tenemos que saber en qué consiste esto, la capacidad de contemplación, la capacidad de compasión. Si hemos perdido cosas que son humanas, elementales. No las hemos perdido. Ay, me gusta No las eso. Venga, miramos. cuéntanos, No convéncenos. las miramos. Lo que pasa es que en nuestro cerebro hay el cerebro espiritual y sabemos cómo puede generar trascendencia, porque se hacen funcionales determinadas áreas que pueden incluso darme la sensación que yo salgo de mi cuerpo. Y científicamente ya sabemos qué sucede ahí, ¿eh? O hay una hiperestimulación de la amígdala que soy capaz de vivir con mucha intensidad una experiencia mística y nadie puede convencerme de lo contrario, ¿eh? Esto para dar una pincelada sobre la espiritualidad. Pero fijaros, yo me iría un poco lateralmente a la espiritualidad. Antes hemos hablado de que el cerebro es más social que individual. Fijaros hasta qué punto tenemos un cerebro que necesita dar sentido a la vida, que quien no lo tiene se muere antes. Y eso está demostrado también científicamente. Os voy a poner un ejemplo. En Harvard se hicieron unos estudios de que cuando tú, por ejemplo, dices, pues yo mi sentido de vida es ganar mucho dinero. Pues mi cerebro envejece. Pero si mi sentido de vida es ganar dinero para ayudar a los niños que no comen, mi cerebro envejece menos. Dices, por favor, somos ese tipo de seres humanos. Lo que pasa es que lo hemos olvidado y no lo miramos y nos entretenemos en sumar tecnología en nuestro cuerpo para ver más colores de los que veía, en lugar de ser fundamentalmente humanos en un mundo de máquinas, ¿eh? Que yo creo que ahí es donde tendríamos que apostar. Yo al que le cuesta entender esto de la inteligencia espiritual, yo lo resumiría con el altruismo. Claro. Quiero decir, un nivel básico de decir, eres algo más que tu ombligo. ¿Me explico? O sea, la trascendencia es algo muy místico, ¿vale? Pero entonces, educar el altruismo en los niños de mi aula, es que no les conoces, es que esta generación, es que no sé qué. Bueno, pues te tienen a ti. Claro. Si no vas a conseguir que sean altruistas en una semana, pues serán un mes, serán un año o serán 10 años. Pero como tarea, sí, me parece... Y primero el educador. Sí. Primero el educador. Que los estudios nos dicen, ahora que hablabas de compasión, la empatía, sí, también se puede trabajar. Claro. Y hay niños más empáticos y otros menos, pero ya nacemos con neuronas que las describió Rizzolatti la primera vez, que se llaman neuronas espejo y que las tenemos en diferentes áreas de nuestro cerebro. Mirad, en una de las que las tenemos son las áreas motoras, porque cuando yo hago, ¿verdad que me habéis entendido? Uh-huh. Y si yo hago, también me habéis entendido. Pues esas neuronas son las que interpretan el gesto y la emoción en el otro. Bueno, pues si ya nacemos así y hay personas con menos capacidad empática, apostemos a través de cuentos, a través de teatro, a través de historias, explicar historias, cómo fomentar a mí me la gusta empatía. Mucho el proyecto de tu pueblo, de tu escuela, que no lo conocía. A mí, quiero decir, es que necesitamos películas sobre esto. Y ya le buscaremos un director, una directora, para que haga...
Pero me parece clave este tema del altruismo y el tema de la interdependencia. Y aquí entran muchos mecanismos neurobiológicos, porque un niño necesita dependencia, necesita apego. ¿Habéis visto estos días el chimpancé este del zoo de Australia? Oh. Entonces, que esto es un experimento de Harley Harlow, del el muñeco de alambre y el muñeco de lana, y qué impacto tenía eso en los distintos chimpancés. Entonces, los niños en mi aula, primero, como ha dicho Rosa antes, necesitan un lugar seguro, apego, caricia, sentirse bien. Pero esto, si tú les mantienes a los niños en eso y no evolucionas, estás infantilizando. Entonces, uno de los problemas típicos que nosotros vemos en las aulas, nosotros como estamos trabajando todo el rato dentro del aula, estamos viendo problemas reales, profes reales, niños reales. Entonces, la sobreprotección es uno de los problemas de los buenos profesores, que son comprometidos. Entonces, antes estábamos hablando de que hay que pasar de la dependencia a la independencia. Que hay que... Tú lo llamas No puede ser que sean buenos profesores. No puede Sí, ser, no, José pero María, que no. lo digo en un sentido, en el Ah. sentido de que están tan comprometidos, estoy pensando ahora, en un colegio... El docente velcro. El docente velcro. El docente velcro, Claro, claro. no. O sea, yo estoy pensando en colegios súper comprometidos de aquí, de Zaragoza, que tú dices, esos profes están dando la vida por esos niños, porque nadie les ha hecho pensar sobre esto. El profe velcro es que tú tienes un niño con TEA en tu aula y le quieres tanto, que le quieres ayudar tanto, que estás pegado a él. Esto es falta de conocimiento de este educador. Bueno, claro. Ah. O es muestra de que yo canalizo mi compromiso de una forma que alguien Que te no tiene que toca. hacer pensar Claro, tal. Entonces, no pasar a la toca. independencia, que es la muestra, la palabra que definiría la autonomía, y pensar que todo niño hay que canalizarle hacia la autonomía. Sí. Y después pensar que cuando eres independiente, estás preparado para ser interdependiente. Entonces, dependencia como una fase necesaria, independencia como una fase de crecimiento, especialmente en adolescentes, interdependencia como un motor de mi independencia. Me parece que esto casa mucho con el proyecto de tu escuela. Y a Dios rogando, pero con el mazo dando, sin dejar de hacerlo nunca, porque como tenemos capacidad plástica, si bajamos la exigencia, la autoexigencia de ese compromiso, la perdemos. Sí, totalmente. Y Rosa, tú que vienes perdemos. del ámbito de la medicina y te preocupa de la salud, la importancia de los cuidados. Sí. Por una parte, ¿quién cuida al cuidador? Los docentes. Y a estos niños y niñas, por ejemplo, hay factores exógenos como la falta de sueño y demás, Sí. que como adultos tenemos que... Entonces, quería meter el tema, pues ahora estamos, el debate, ¿no?, que hay con el uso de pantalla y demás, que Sí, creo que desde es tremendo. Fijaros, no solo conocer el cerebro nos ayuda a cambiar el pensamiento, decíamos que también el comportamiento, pero claro, los hábitos de vida... Voy un poco para atrás, porque antes no os he explicado por qué el cerebro se dice que tiene 5 dimensiones. La cuarta es la capacidad plástica y la quinta es que cada cerebro es único y por tanto cada mente es única. Cada mente, no solo la diversidad de un niño que tenga una etiqueta diagnóstica de TEA o de Asperger, no. Cada uno de nosotros es único. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos construimos y reconstruimos constantemente. ¿Y qué nos hace? La capacidad plástica no solo es de las neuronas. La capacidad plástica también es de las moléculas y también lo es de la función de nuestros genes. A eso se le llama epigenética. Los genes son estructura, pero la epigenética es función. Y eso tenemos que saberlo todos.
¿Por qué? Porque en función del entorno al que esté sometido, y ahí voy al sueño, a la alimentación, al ejercicio, a la relación social gratificante, voy a modificar la función de mis genes. El apego saludable modifica la función de mis genes, expresa genes de competencia, afabilidad. Un apego insano hace todo lo contrario. Claro, saber esto, igual que el alcohol, el estrés, la marihuana, expresan genes de incompetencia y algunos sin vuelta atrás. Porque si despiertan genes de psicopatía, como puede ser la heroína o fumar marihuana, que por el hecho de fumar marihuana se puede expresar gen de esquizofrenia, ya no hay vuelta atrás y expresas la enfermedad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a la práctica, el que nosotros tengamos unos hábitos de vida saludables nos ayuda muchísimo. Por tanto, el padre educador, el docente educador o el amigo educador tiene que saber que tiene que hacer ejercicio. Si no puede diariamente, sí 3, 4 veces por semana, que tiene que alimentarse saludablemente, que tiene que dormir las horas adecuadas y con calidad, y que tiene que establecer relaciones sociales saludables, porque eso es salud epigenética. Y si no la tenemos, enfermamos y envejecemos antes, pero incluso de enfermedad de Alzheimer, neurodegenerativas. Entonces, esto junto a la importancia del cuerpo, que es otra cosa que tiene que saber el educador, es fundamental. Un maestro tiene que saber que la calidad digestiva de un niño es fundamental para que no se deprima. Y no lo saben. ¿Por qué? Porque el 95% de la serotonina, que es un estabilizador del estado de ánimo, se genera en digestivo. Por tanto, una descomposición por haber tomado antibióticos o antiinflamatorios o antidepresivos puede estar generando un problema aquí. O no hacer ejercicio no hace funcionar el músculo de una forma adecuada que protege un Alzheimer o protege una competencia cognitiva en un adolescente. Y hay mucha evidencia científica Lleno. de esto. Claro, que ahí, en ese aspecto, ¿no? A lo que apunta del bienestar Rosa, los docentes, ahora hablamos del mal estamos, ¿no? Que mal estamos. Y muchas veces igual recurrimos al psicólogo y teníamos que recurrir a unos buenos sindicatos que mejoraran las condiciones laborales del personal docente para que estuviera bien. Claro, que haya un bienestar en un centro educativo lo podemos vincular con el liderazgo de un equipo docente, por ejemplo. Le decía a José María que en Aragón, de media, el 80% de los equipos directivos de los centros educativos públicos están nombrados por inspección porque nadie quiere presentar proyectos de dirección. Entonces, claro, si nos vamos, ¿por qué nadie quiere presentar proyectos? Por la carga de burocracia, por todo el peso que se tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo podemos mejorar ese bienestar en los centros educativos? A ver, hay mucha evidencia científica también de que cuando se trabaja las habilidades de liderazgo en sentido de construir cultura de centro, hay mucha evidencia de que se obtienen resultados. Yo esta semana pasada estaba con, no me acuerdo cuántos equipos directivos de América, de 9 países de América. Y tú veías claramente profes, directores estresados y directores felices. Y los tenías ahí. Y coincidían con aquellos que estaban respondiendo en la formación, en las formaciones que hemos ido teniendo, y aquellos que no. Entonces, aquí hay una mitología especial con este tema de... la gestión del el tema del estrés del profesorado es una verdad absoluta. Está en todos los informes. La semana pasada estaba en la presentación de un libro de Cristian Gálvez
y había mucha gente de Telecinco y tal, y apareció Supernanny. No sé si os acordáis de Supernanny. La saludamos, ¡ay, somos fans tuyos! No sé, ¡ay, los profesores, los profesores! Tenemos la sensación de que está la casa en llamas, ¿sabes? De que estamos al borde del colapso, ¿no? Entonces, a ver, de verdad, vuelvo al tema por donde empecé. Tenemos que tomarnos esto en serio. Si un claustro está en colapso emocional, en un estrés brutal, que no solamente profesores, encuesta Gallup, que mide a todas las empresas de todo el mundo, está hablando de que solo el 9% de los trabajadores fuera de los colegios, en todas las empresas, solo el 9% de los trabajadores se siente motivado y engagement, motivado y comprometido en su trabajo. Solo el 9%. España, España, uno de los peores datos. España, no sé qué, España es una mentira en esto. ¿Por qué? Porque tenemos unas estructuras de liderazgo que no se han cuidado. Y en educadores, el dato, por ejemplo, del Educobarómetro de SM, que dice, en 2007, el 2% de los profesores vive su trabajo con indiferencia. ¿Os parece mucho o poco? El 2%. 2% no es mucho. En 2023 ha subido al 40%. Una subida, no sé, no soy matemático, del 1.500% o 2.000%. Entonces, algo tenemos que hacer con esto. Esto no es currículum de matemáticas, pero es que un profesor no comprometido, evidentemente no va. ¿Qué le vas a pedir ahora que desarrolle el currículum de matemáticas? Entonces, no se dedica estructuras, tiempo, ni formación, ni evaluación a esto. Entonces, es que si tú no dedicas tiempo a esto, esto requiere un esfuerzo. Tú no vas a ser feliz. Entonces, tenemos esa idea de que la sociedad del cansancio, ¿no? De Byul-Chul Han, este coreano, es el libro también un bestseller. Entonces, si vivimos en la sociedad del cansancio, ¿cómo se soluciona eso? Y mi sobrina diría, pues descansando. Pues no es verdad. Es decir, el nirvana hoy día podría ser, dame un sofá con Netflix 24 horas. Pues eso no da la felicidad. Entonces, tenemos que reconsiderar que cuando hay problemas, la cultura del cuidado no es el líder velcro, tampoco, sino que si tú tienes problemas de gestión en el aula, mira, hay estas herramientas, hay este plan de formación de 4 horas, hay este coaching para tal y tienes que encontrar solución, efectos. Entonces, los problemas son múltiples y yo, cuando alguien manifiesta un problema emocional, hay que aceptarlo, respetarlo y escucharlo. ¿Me explico? Pero no soluciones simplistas. De todas formas, empezar por la dirección es por donde se tiene que empezar. Igual que cuando antes decíamos que empezar por el educador para que influya a los niños que acompañan el aprendizaje, yo creo que cuidar al cuidador pasa también por que la dirección sea la primera en hacer consciente de que esto es necesario. Pero también ese cuidador tiene que autocuidarse. Y lo que no suele saber el cuidador es cómo pensar, cómo cuidarse, no tiene la suficiente información. Creo que eso pasa en el ámbito sanitario y en el ámbito de la educación, que es donde más trato con... En los dos campos es donde yo formo, porque es donde realmente, bueno, aparte de las familias, pero es donde realmente hay más necesidad, porque entrar en un hospital y todos y todas que estáis aquí, seguro que habéis tenido en algún momento a alguien en un hospital y dices, es la antítesis del cuidado. Vienen
durante toda la noche, cada 2 horas, a mirar constantes, te encienden la luz y dices, ¿cómo puede ser que el cuidador no sepa cómo cuidar al enfermo? Pues eso sucede. Y, Y el sueño es sagrado porque regeneramos inmunitariamente por la noche para estar bien. Y el niño y el profesor tiene que dormir saludablemente. y te iba a decir, y la neurociencia, ¿cómo explica el techo de cristal? Porque hablamos Él, del techo de cristal de la mujer, ¿no? Porque estamos hablando del ámbito sanitario y educativo, donde el 80% son mujeres, pero sí, luego el liderazgo nos encontramos en los equipos directivos masculinos, ¿no? sí. La neurociencia ahí no establece una diferencia, es componente social lo que tenemos. Mm, no sabría qué decirte en este sentido, porque el cerebro de la mujer sí que tiene diferencias con el cerebro masculino, pero lo que está claro es que hay más diferencias entre tu cerebro y el de él que entre el del hombre y la mujer. Qué bueno. Entonces, yo creo que es más un tema social, y no te contesto desde la neurociencia, sino como individuo pensante. Es un tema más social y educativo que no un tema de competencia. Sí que es cierto que por nuestra educación a las mujeres, que ahora cada vez es menos esto, se nos ha atribuido el ser más cuidadoras, el ser más madres, tener más competencias emocionales que el hombre, pero yo os tengo que decir que en algún momento de mi vida yo he dirigido equipos de 70 personas y cuando salía un hombre bueno en competencias emocionales le daba 40.000 vueltas a cualquiera de las mujeres del equipo. O sea que no es tan esto como la educación Ujú. que hemos recibido y que tenemos que ¿Tú recibir. sí lo ves en los centros educativos que hay esa diferencia? Sí, pero es fruto de las estructuras mentales que tenemos. Ujú. Comparto con Rosa, es decir, no es justo muchísimas situaciones que sufre la mujer y cuando me voy a otros países, porque en otros países este es un tema todavía mucho peor, me explico, en la India, en muchos sitios hay un machismo estructural y una acción directa de inequidad contra las niñas. Me explico a nivel cultural. Entonces, yo este tema no lo he trabajado y no soy experto y tampoco te puedo decir más, pero Hay estudios que dicen que un buen equipo tiene que tener la combinación de hombres y mujeres. Es el que mejor funciona, Ujú. más que un equipo solo masculino o un equipo solo femenino. En O el, sea, en el la mundo, diversidad en el mundo de la sigue empresa, enriqueciendo. en el mundo de la empresa yo he trabajado mucho en el mundo de la empresa con Pilar Jericó y Marta Romo, que han implantado un programa de liderazgo femenino en muchas empresas, en el Mutua Madrileña, en Banco Santander y tal. En el mundo de la empresa es un tema serio. Lo que pasa es que en educación es cierto que tenemos un público, unos educadores 80% femeninos, entonces ahí, pero no es lógico que después en equipos directivos estén hombres. Ya. Esto sí que no es lógico. Ujú. Pero Bueno, no me meto más en eso. nada, que estamos llegando también ya al Al final final. casi, sí, Sí, y sí. yo os quería preguntar si tuvierais que cambiar una sola cosa del sistema educativo actual, ¿no? Basándose en vuestro conocimiento sobre el cerebro, pues ¿cuál sería y por qué? Rosa, por ti, ¿qué cambiaría? Del sistema educativo. Hacer más, eh, por donde he empezado, hacerles hacer la reflexión de qué mundo queremos. Y una vez sabido qué mundo queremos, qué tengo que hacer yo como educador para ayudar a que estos niños y niñas puedan ser lo más felices y lo más competentes en ese mundo que queremos. Por tanto,
¿Esto qué implica? Tener tiempo para la reflexión, no estar tanto con las máquinas, que antes has dicho la tecnología, en este tema no hemos entrado, pero sigo pensando que tenemos que ser los adultos los que demos la imagen a nuestros niños, porque, y me gustaría hacer solo un inciso para este tema, la tecnología la tenemos que aprovechar porque es una revolución, pero la tecnología vuela. El efecto de la tecnología nociva en nosotros va a paso de tortuga y la regulación de la tecnología va a paso de caracol. Y eso tenemos que ser conscientes de eso porque tenemos que coger las riendas de lo que está pasando, porque si no llegaremos tarde. Cuando antes José María decía, han aumentado los problemas de depresión en nuestros adolescentes, eso es una evidencia, ha aumentado la pornografía en niños hasta 9 añitos. Ven pornografía por las redes. ¿Quién puede regular eso? La puede regular el adulto. Si tenemos que esperar que sean las empresas tecnológicas, no lo van a hacer porque ganan dinero con ello. Por tanto, el adulto referente es el que tiene que poner cartas en el asunto, seguro, sea docente o sea padre. Sí, pues mira, ahí la LOE nos da la posibilidad, ahora hablamos de perfiles de salida, de definir cómo queremos que esos niños y esas niñas salgan del centro educativo, o sea que Qué bien. Estamos de deberes para, Qué bien. para mañana. Y José María, ¿qué cambiarías, ¿no? Antes de contestar, quiero asegurarme que no me has dicho por dónde empezarías, sino qué cambiaría. Sí. Quiero decir, me vas a hacer caso en lo que, porque yo, sí, mira, yo voy a pedir. A Rosa ya me lo, yo voy a pedir. De Rosa ya me lo he apuntado. Yo voy a pedir. A ver, si esto es una carta a los Reyes Magos y tuviese la ilusión de niño de que se va a conseguir, yo pediría 2 cosas. En primer lugar, lo que acaba de decir Rosa. En nuestro próximo libro lo vamos a titular Entrena tu humanidad. Como diciendo, la humanidad, chicos, la humanidad, ¿sabes? Como lo más básico, pero entrénalo. Y todos, los alcaldes y todo el mundo, no solo los profesores, sino todos somos educadores. Me ha gustado esto. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, para mí, el tema que más descontento estoy en estos momentos en la escuela y que creo que necesita una respuesta mucho más contundente es el tema de la inclusión. Porque nosotros que nos dedicamos a dar formación, hay un montón de cosas que se pueden entrenar de forma rápida. Unas habilidades, nosotros trabajamos con habilidades 3E, empáticas, expresivas y de empoderamiento o existenciales. Eso, gestión del tiempo. Tú puedes duplicar el tiempo de aprendizaje en el aula en un mes, pero la inclusión necesita una ingeniería tan precisa durante al menos 2 años que yo lo que estoy viendo en los centros es que los alumnos están en algunos centros, porque en otros están fuera del aula, por lo tanto, esto de presencia, hay que conseguir la participación, segunda P, y hay que conseguir la producción. Es decir, estos niños no basta con que estén ahí, sino una técnica tan sencilla como micrófono giratorio, que cada niño vaya diciendo algo con el micrófono dentro de su equipo y que estén trabajando los equipos a la vez. Esto no es tan difícil, pero tiene que haber un proceso estructural y de formación. Yo en Instagram he publicado más formación, menos problemas. Menos formación, porque de repente un colegio se lo sabe todo. En menos de un año, más problemas. Esto es como un jardín que tienes, el jardín más bonito de Toro Zaragoza. Déjalo sin regar. Un mes. ¿Me explico? Entonces, yo, si me dejas soñar,
Yo entreno tu humanidad, inclusión. Pues nos lo Muy bien. apuntamos también los planes de Fantástico. formación de los centros. Sí, Pues bueno, gracias por la oportunidad de Muchas formarnos aquí. gracias. Rosa nos ha invitado a dejar de ser pasajeros de nuestra biología para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia mente. Sí. Nos ha demostrado que conocer nuestro cerebro es la herramienta más poderosa para transformar no solo nuestra forma de aprender, sino nuestra calidad de vida. Yo creo que va por ahí, ¿no? El Sí. aspecto saludable. Y en una era, ¿no? En la época de incertidumbre y vertiginosa en la que estamos, pues José María nos ha propuesto dejar de resistirnos al caos para aprender a liderar nuestras escuelas y nuestras aulas con la agilidad y la humanidad que el siglo XXI nos exige. Pues terminamos esta conversación. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias por Muchas vuestras gracias a ti. aportaciones y hasta la siguiente. Gracias, gracias. Gracias. gracias Rosa. Gracias. Gracias, José María.